Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana, ya es sábado, el día de hoy finalizamos la 16ª, la número 16 semana de lectura de la Biblia cronológica de la palabra de Dios y seguimos avanzando a lo largo de los hermosos libros que integran las Sagradas Escrituras. El día de hoy, sábado, vamos a continuar y vamos a finalizar con esta 16ª semana, pero no sin antes desearles que tengan un sábado, un día de gran bendición, donde Dios los prospere, donde Dios ilumine su sendero, donde nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo se manifiesten con su maravilloso e inmenso amor en cada uno de nuestros corazones, que este fin de semana y todos los días de su vida, nuestro Padre Celestial proteja a nuestras familias, a nuestros seres queridos, nos conduzca por sus senderos y nos lleve de victoria en victoria, y claro que sí, de bendición en bendición, que este sábado lo disfruten en familia, que disfruten todos los planes que tengan o sí, las actividades que vayan a realizar este día y el día de mañana. Y antes de comenzar la lectura del día de hoy, vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno que Él sea quien nos guíe, quien nos edifique, quien nos enseñe, quien nos comparta de su inmensa sabiduría, la cual está aquí plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y el día de hoy, sábado, vamos a finalizar esta semana con la lectura del capítulo 6 de Primera de Crónicas y cuatro salmos, el 36, el 39, el 77 y el 78. Les vuelvo a recordar que el hecho de ir intercalando distintos textos de las Sagradas Escrituras es porque lo estamos leyendo en el orden cronológico, en el tiempo en el que fueron plasmados y revelados por nuestro Padre Celestial a la humanidad como ese especial tesoro, esa hermosa herencia con la cual hoy podemos guiar nuestras vidas. Y ya habiéndonos deseado un excelente y bendecido día, habiéndole pedido a Dios que nos acompañe y que sea quien nos guíe en esta lectura, y habiendo explicado los libros y los textos que vamos a leer el día de hoy, comenzamos con el capítulo número 6 de Primera de Crónicas y después vamos con los cuatro salmos. Y dice el capítulo 6 de Primera de Crónicas: los hijos de Levi, Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Fines, Fines engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Buki, Buki engendró a Uzi, Uzi engendró a Serarías, Serarías engendró a Merayot, Merayot engendró a Marías, Marías engendró a Itop, Itop engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Ahimás, Ahimás engendró a Azarías, Azarías engendró a Joanán, y Joanán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa de Salomón, edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Marías engendró a Aitop engendró a Sadoc engendró a Salum engendró a Hilcías engendró a Azarías engendró a Seraías y Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Levi, Gerson, Coat y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gerson, Libni y Simei. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, Malib y Musi. Estas son las familias de Levi según sus descendencias: Gerson, Libi su hijo, Jaat su hijo, Sima su hijo, Joa su hijo, Ido su hijo, Sera su hijo, Getraía su hijo, los hijos de Coat, Abinadab su hijo, Core su hijo, Asir su hijo, Elcana su hijo, Eliasaf su hijo, Asir su hijo, Tahat su hijo, Uriel su hijo, Usías su hijo y Saúl su hijo. Los hijos de Elcana, Amasía y Aimot. Elcana su hijo, los hijos de Samuel, el primogénito Basti y Abías. Los hijos de Merari, Mahli, Libni su hijo, Simei su hijo, Usa su hijo, Simea su hijo, Ahía su hijo, Asaías su hijo. Estos son los que David puso sobre
el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban a los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo del Cana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo del Cana, hijo de Biasaf, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Biasaf, hijo de Core, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Levi, hijo de Israel, y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Basías, hijo de Malquías, hijo de Ebni, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Jahat, hijo de Gerson, hijo de Levi, pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari, esto es, Etán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Malú, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Hilcías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mahli, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Levi, y sus hermanos los levitas fueron puestos todos sobre el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Los hijos de Aarón son estos: Eleazar su hijo, Finnes hijo, Abiasías su hijo, Buki su hijo, Uzi su hijo, Seraías su hijo, Merayot su hijo, Amarías su hijo, Aitob su hijo, Sadoc su hijo, Aimás su hijo. Estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón por las familias de los coatitas, porque a ellos les tocó en su suerte. Les dieron pues Hebrón en tierra de Judá y sus ejidos alrededor de ella, pero el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone, de Judá. Dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio, esto es Hebrón, además Limna con sus ejidos, Jatir, Estemoa con sus ejidos, Gilén con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Asán con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. Y de la tribu de Benjamín, Jeba con sus ejidos, Alemet con sus ejidos y Anatot con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron 13 ciudades repartidas por sus linajes. A los hijos de Coat que quedaron de su parentela dieron por suerte 10 ciudades de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gerson por sus linajes dieron a la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés. En Basán 13 ciudades. Y a los hijos de Merari por sus linajes de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y la tribu de Zabulón dieron por suerte 12 ciudades. Y los hijos de Israel dieron a los levitas ciudades con sus ejidos. Dieron suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín las ciudades que nombraron por sus nombres. A las familias de los hijos de Coat dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de Efraín. Les dieron la ciudad de refugio, Siquén con sus ejidos en el monte de Efraín, además Geser con sus ejidos, Jogmeam con sus ejidos, Bet-Jorón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, Abner con sus ejidos y Beleán con sus ejidos, para los de las familias de los hijos de Coat que habían quedado. A los hijos de Gerson dieron la media tribu de Manasés, Golán en Basán con sus ejidos y Astarot con sus ejidos de la tribu de Isaacar, Sedes con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Ramot con sus ejidos y Aneb con sus ejidos. De la tribu de Aser, Masal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Ucok con sus ejidos y Rehob con sus ejidos. De la tribu de Neftalí, Sedas en Galilea con sus ejidos, Amón con sus ejidos y Kiriat-Taim con sus ejidos. A los hijos de Merari que habían quedado dieron de la tribu de Zabulón, Rimón con sus ejidos y Tabor con sus ejidos del otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán. Dieron la tribu de Rubén, Béser en el desierto con sus ejidos, Hasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, Mefat con sus ejidos y de la tribu de Gad, Ramón de Galat con sus ejidos, Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Geser con sus ejidos. En este capítulo número 6, ¿sí?
desde ayer también que leímos en los capítulos 4, 3, 4 y 5, ¿sí? De Primera de Crónicas, en donde se nos describe la descendencia, ¿sí? La genealogía de lo que eran las 12 tribus de Israel. En este capítulo 6 se hace la descripción de la genealogía de los levitas. Esta genealogía es muy importante porque los levitas eran los encargados, ¿sí? De todo el ministerio que se llevaba a cabo en el tabernáculo, de todas las actividades, todas las responsabilidades, el cuidado, el traslado, la adoración, la alabanza, la presentación de las ofrendas, los holocaustos, las expiaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y especialmente dentro de los levitas, Aarón y sus hijos, ya que Aarón era el sacerdote del tabernáculo, eran los que tenían mayor responsabilidad porque eran los que desempeñaban actividades dentro del tabernáculo, como entrar, ¿sí? O estar delante de la mesa del propiciatorio, detrás del velo de donde se encontraba el arca del pacto, y prácticamente ellos estaban frente a frente delante de la presencia de Dios día con día, y eso era algo hermoso. Y el resto de los levitas, sí, formaban parte de las mismas responsabilidades al exterior o alrededor del tabernáculo, ¿verdad? Y como los levitas no habían recibido heredad, ¿qué quiere decir? Que no habían recibido tierras en posesión como las tribus del resto de Israel, Judá, Zabulón, Benjamín, Efraín, Isaacar, ¿sí? Sino que los levitas tenían por heredad al mismísimo Dios. Pero Dios instruyó a través de Moisés que se les otorgaran ciudades para que las habitaran, ¿verdad? Y que también parte de las ofrendas fueran destinadas a ellos mismos, ¿sí? Porque ellos no tenían tierras, por lo tanto, y además su tarea diaria y cotidiana, perdón, era en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Aquí se mencionan nombres como Asaf, el cual fue alguien muy importante en la época de David, ¿sí? En la descendencia de los de Levi. Está Moisés, está Aarón, está María, que fueron hombres, y la María, la hermana de Aarón y la hermana de Moisés, y una mujer muy importante. Está Core, que nos dejó muchas enseñanzas, y después sus hijos eran cantores. Asaf era músico, cantor y profeta en la época de David, y así muchos datos más podemos encontrar en este espacio, que casi no nos gusta leer en muchas ocasiones, ¿verdad? Estar pronunciando los nombres con dificultad, ¿sí? Isama, su hijo, Joa, su hijo, Ido, su hijo, etcétera. Hay veces que nos enredamos incluso nosotros solos, pero es ahí donde debemos de confiar más aún en nuestro Padre Celestial, porque Dios no solamente está para bendecirnos, ni también para hacer milagros, sino también está para guiarnos, está para enseñarnos, y estas partes que muchas veces nos parecen complicadas, aburridas o innecesarias incluso, ¿sí? De la sagrada palabra de Dios, nuestro Padre nos las explica de una forma maravillosa, y en su enseñanza encontramos una riqueza extraordinaria que nos permite tener una visión distinta de las Sagradas Escrituras y del propósito y el plan de Dios. Y vamos a leer, a empezar a leer los 4 salmos que corresponden a la lectura del día de hoy, que es el Salmo 36, 39, 77 y 78. Y vamos a comenzar con el Salmo número 36, que se titula Misericordia de Dios. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. Y dice el Salmo número 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida.
En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. En este Salmos 36, se describe la maravillosa misericordia de Dios para con todos y cada uno de nosotros, para con sus hijos, para con sus siervos, especialmente para con los servidores de Dios, porque aunque nos ama de la misma manera a todos, Dios tiene un cuidado especial para aquellos que le sirven en su tarea y en sus labores, para aquellos que tomaron la valiosa y valiente decisión de decirle al Padre de todo corazón: Señor, quiero que tu propósito se cumpla en mi vida. Te entrego mi voluntad y mi vida y te pido, Padre, que hagas con ella lo que tú quieras. Quiero servirte, Padre Celestial. Ahí Dios pone una especial atención, repito, nos ama de la misma forma a todos, pero con sus servidores y sus siervos, ¿sí? Que siervos sí proviene del griego y del latín y significa servir, ¿sí? Por lo tanto se traduce como servidor de Dios, ¿sí? Para con sus siervos, nuestro Padre Celestial tiene una especial atención. También en este salmo se describe algo muy claro entre nosotros, que es la corrupción humana a la que nos enfrentamos cada día y en la que habitamos en el mundo, lo que nos conlleva a tener mayor responsabilidad delante de nuestro Padre Celestial, ya que además de cumplir y cultivar nuestra comunión con Él todos los días por amor y por fe, tenemos que mantenernos firmes delante del mundo, delante de la obra que lleva a cabo el mundo todos los días y de la cual forma parte la gran mayoría. Todos los que amamos a todos conocemos de Dios, pero pocos le amamos y nos hemos tomado de su mano. Sí, por lo tanto, vivimos en un mundo en el cual a todos nos queda claro que lo gobierna y lo dirige el adversario en aquellas mentes que se lo permiten, ¿verdad? No en todas, porque el adversario no nos gobierna ni a ti, ni a mí, ni a todos los que amamos a Dios y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero cuando nosotros llevamos a cabo ese acto de entrega-recepción en donde le entregamos nuestra voluntad y nuestra vida y recibimos a nuestro Señor Jesucristo y al Santo Espíritu de Dios aquí en nuestro corazón, ¿sí? Nos convertimos, ¿sí?, en enemigos automáticamente del adversario, porque Él no quiere almas salvadas. Él no quiere, sí, que recibamos la bendición de la salvación y que se cumpla en nosotros el propósito de la fe. Quiere que continuemos caminando con una venda en los ojos, como tal vez, al menos en mi parte, lo hicimos mucho tiempo, pero hoy le doy gracias a Dios que nos ha quitado esa venda. Y no estoy hablando por el hecho de haber encontrado la denominación correcta o el lugar o el espacio indicados para poder alabar y adorar a mi Padre Celestial. Hablo de haberme quitado la venda que me había colocado el mundo respecto de lo que yo creía, de lo que yo pensaba que era correcto y de la forma en la que me conducía en mi vida cotidiana. Aquí se resalta esa misericordia, porque cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios y nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados, le pedimos perdón al Padre. Nuestro Padre no nos juzgó, nuestro Padre no nos señaló, nuestro Padre no nos castigó, nuestro Padre nos amó, nos abrazó y nos compartió de su infinito amor, gracia y misericordia. Tomó nuestra vida en sus manos, ¿sí? Y desde ahí nos ha transformado y nos ha llevado de bendición en bendición y de victoria en victoria. Y eso es algo por lo cual tenemos que dar gracias y reconocer y tener presente todos los días. Tardo para la ira y grande para la misericordia, como lo decía Moisés. Y de esa misericordia nosotros hemos sido partícipes una y otra vez, porque perfectos no somos y cometemos muchos errores, pero tenemos un Padre, sí, que nos ama y que nos guía y que en cada falta que cometemos siempre nos sustenta y nos levanta, nos fortalece y nos da una oportunidad más gracias a su infinita misericordia. Y vamos a continuar con el Salmo número 39,
que se titula El carácter transitorio de la vida. Un salmo muy bonito en el cual se nos describe un tema que nosotros sí conocemos, pero no aceptamos al mismo tiempo. Salmo número 39, el carácter transitorio de la vida, al músico principal Jedutún, Salmo de David. Yo dije, atenderé mis caminos. Para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. En tanto que el impío esté delante de mí, enmudecí con silencio, me callé aún con respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y a mi edad es como edad delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Selah. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. El carácter transitorio de la vida. 80 años comparado con la eternidad de Dios no son nada. 70, 80, 90 años que vive el ser humano no son nada comparado con la eternidad de nuestro Padre Celestial y con la eternidad en el reino de los cielos, mucho menos comparados con la eternidad, sí, en el lago de fuego, si es que no abrimos los ojos a tiempo y reconocemos la grandeza y la potestad del Señor. David meditaba, muy al estilo de la misma forma en la que posteriormente meditó Salomón en el libro de Eclesiastés. Vanidad es todo hombre. Selah. Selah, recordemos que es la palabra que hace una pausa y en la cual debemos nosotros meditar en el fragmento del texto que acabamos de leer. Miren lo que dice David. Hazme saber, Jehová, mi fin, porque no lo sabemos, ¿verdad? Y cuánta sea la medida de mis días, porque tampoco lo sabemos. Sepa yo cuán frágil soy. Reconocer delante de Dios que somos una pequeñez, que aunque somos la parte más importante de la creación, somos la más efímera y la más frágil de la misma. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Si nosotros verdaderamente meditáramos en cuál es nuestro propósito, para qué nos creó Dios, sí, para qué estamos en esta vida, no perdiéramos el tiempo con los afanes del mundo, no perdiéramos el tiempo con las ansiedades y con las vanidades que se generan en nuestro corazón, no perdiéramos el tiempo amontonando riquezas, sí, o construyendo, sí, y adquiriendo propiedades, porque al final es efímero, es temporal y nada de eso nos vamos a llevar. Al final del día vamos a desgastar los mejores años de nuestra vida atendiendo responsabilidades que de un momento a otro se van a esfumar. Hazme saber mi fin. ¿Cómo va a pasar? Dios no nos permite saberlo, porque si lo supiéramos fuera la mayor tribulación con la que viviríamos cada uno de nosotros. Y cuánta sea la medida de nuestros días, bendito sea el Padre que tampoco lo podemos saber, porque si no, viviésemos angustiados viendo el reloj retroceder. Jehová es infinito en su misericordia, infinito en su amor. Nuestro Padre Celestial tiene un verdadero propósito, un propósito que edifica, un propósito que enaltece y un propósito que tanto en esta vida como en la siguiente
nos va a llevar a una gran bendición, pero tenemos que dejarnos guiar por Dios y reconocer, sí, nuestra fragilidad y lo efímero que somos delante de la creación del Padre y delante de nuestro Rey y Señor, y que solo a través de Él nosotros podremos alcanzar el objetivo y el mayor propósito por el cual fuimos creados, el objetivo y el mayor propósito de la fe, que es la salvación, para un día poder estar delante de Dios regocijándonos en su presencia. Y vamos a leer el Salmo número 77, que se titula Meditación sobre los hechos poderosos de Dios, al músico principal para Jedutún, Salmo de Asaf, uno de los descendientes de la tribu de Levi. Y dice el Salmo 77 así: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma se rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado ira sus piedades? Selah. Sí. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos, oh Dios. Santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos de tu poder. Con tu brazo redimiste al pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Sí? En este Salmo 77, ¿sí? Es una alabanza, ¿sí? Reconociendo los hechos poderosos de nuestro Padre Celestial, pero es combinada, ¿sí? Con un lamento, ¿sí? Inicia con esa tristeza, con ese lamento, porque, ¿sí? Este salmo fue revelado y fue plasmado en los periodos en donde ya el pueblo de Israel comenzaba a entrar en la cautividad. Recuerden que la cautividad, sí, es una sola, el periodo del cautiverio, pero se divide en dos fragmentos. Primero fueron al cautiverio el reino de Israel, después del reinado de Salomón, el reino completo de Israel se dividió en dos: el reino de Israel, que abarcaba 10 tribus, y el reino de Judá, Jerusalén, ¿sí? Donde tenían dos reyes, el mismo pueblo de Israel, el rey de Judá, Jerusalén, y el rey de Israel, que representaba a las demás tribus. Los primeros en ir en cautiverio a manos del imperio de Asiria fue el reino de Israel, lo que comprendía las 10 u 11 tribus, ¿sí? Del territorio, si no me equivoco, del norte, ¿verdad? Y posteriormente a manos del imperio de Babilonia, que prácticamente era el mismo imperio asirio, nada más que ahora lo gobernaba, ¿sí? Y estaba al frente de él Nabucodonosor, ¿sí? Al frente del imperio, y se llamaba ya imperio babilónico, ¿sí? Fueron los que ocupó Dios para someter al pueblo de Israel, consecuencia de su insensatez, de su desobediencia, de la idolatría y del rechazo abrupto que tuvieron contra nuestro Padre Celestial. Estos salmos en donde los plasma y fueron revelados al músico, cantor y profeta Asaf, fueron durante este periodo del cautiverio. Por eso vamos a ver que los salmos de Asaf incluso podemos enlazarlos muy
este, prácticamente con las lamentaciones de Jeremías, que las lamentaciones de Jeremías también corresponden al periodo del cautiverio, que fue después del periodo de los reyes de Israel, alrededor del año 550 antes de Cristo, en el cual estuvo inmerso 70 años el pueblo de Israel. Por eso hay un lamento, sí, y una remembranza de las obras y maravillas que había llevado a cabo nuestro Padre Celestial. Porque el mayor sufrimiento que tenían en el cautiverio era recordar la grandeza, recordar los buenos tiempos, ¿sí? Recordar la alegría, el gozo, las alabanzas, la adoración, la presentación de ofrendas en el templo, tal cual como nos sucede a ti y a mí. Cuando vivimos en regocijo, cuando estamos en bendición, cuando caminamos por senderos de prosperidad, sustentados, amparados y protegidos por nuestro Padre Celestial, no lo valoramos. Nos apartamos de Dios, nos soltamos de su mano, ¿sí? Nos enfriamos, nos olvidamos de nuestro primer amor. Pero inmediatamente Dios permite una consecuencia para corregir nuestro camino y hacernos regresar al camino correcto que es el suyo. Y es entonces donde inmediatamente rehacemos una remembranza de la bendición que es estar bajo el cobijo de Dios. Y por eso Asaf, ¿sí?, convocaba y exhortaba a través de este Salmo 77 y otros más al pueblo de Israel a meditar sobre los hechos poderosos de Dios para, desde ahí, desde la cautividad, orar, clamar y suplicar por la misericordia de Dios, la cual fue concedida porque el pueblo de Israel regresó y reconstruyó la gran muralla, reconstruyó el templo y la ciudad de Jerusalén. Y después, ¿sí?, 400 o 500 años después, Dios envió la redención total, no tan solo para Israel, sino para toda la humanidad, con nuestro Señor Jesús, ¿sí?, en su sacrificio en la cruz. Y vamos a leer el último salmo, ¿sí?, que corresponde a la lectura del día de hoy, que es el Salmo número 78. Y es un salmo muy hermoso, muy largo, de 72 versículos, pero muy edificante, y su título es Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Repito, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Másquil de Asaf. Recordemos que la palabra másquil, cuando anteceden los títulos o subtítulos que vemos plasmados en el salmerio, significa que hay una enseñanza o una instrucción en ese texto. Y dice el Salmo número 78, escuchad, pueblo mío, al Rey, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les habían mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas
y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de ahí su anhelo, aún estaban la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Los enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaban de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Soham, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus granados a los arroyos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los siguió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de Tierra Santa, a este que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerda repartió las tierras en heredad, e hizo habitar en sus muradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, lo enojaron sus lugares altos, y le provocaron celo con sus imágenes de talla. Los oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también a su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cápticos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, y dio a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob de su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Un salmo muy hermoso, sí, que era ocupado como un salmo didáctico para las nuevas generaciones, sí, que lo escuchaban.
En los salmos había enseñanza, había sabiduría del cielo, pero también había esa parte de la historia que había que transmitir por mandato de Dios de generación en generación, para que de generación en generación, de boca a boca, de oído a oído, se transmitieran las obras y las maravillas que Jehová había llevado a cabo a favor del pueblo de Israel, a favor de la nación, sí, que Dios creó desde el patriarca Abraham, al cual le prometió que su descendencia se multiplicaría como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Esa es la importancia de transmitir la palabra de Dios, de poder nosotros edificar, sí, a las nuevas generaciones para que conozcan de nuestro Padre Celestial su majestad, su potestad y su grandeza, pero sobre todo su infinito amor, gracia y misericordia, que sepamos que tenemos un Padre en el cielo, un Creador, que somos la parte más importante de su obra, alguien que nos considera un especial tesoro y que es el máximo y todopoderoso, el Rey de la tierra y los cielos, al cual le debemos de servir, honrar, alabar y rendir, sí, todo el tiempo, honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Ese era el motivo de este salmo, enseñar, transmitir la obra y las maravillas de Dios a favor de Israel, para que en los corazones de quienes los escuchamos, para que en los corazones y en las mentes de quienes los recibieron directamente de Asaf, ¿sí?, naciera el respeto, el amor, la entrega hacia nuestro Padre Celestial, porque es lo más importante, ¿sí? Lo único que le faltó al pueblo de Israel fue tener un corazón dispuesto a Dios. Y eso es lo que no nos debe de faltar a ti y a mí, un corazón dispuesto, además de la fe, de la oración, la lectura, la entrega, la sumisión, la dependencia, la obediencia a Dios, el amor al Padre. Tengamos un corazón dispuesto a su majestad, para que Él indique, ordene y nosotros con honor obedezcamos. Porque que nuestro Padre eterno, que Dios, que Jehová, que Yac, que Yahvé, guíe e instruya nuestras vidas, no es un pesar, tampoco es una labor, es un honor y una bendición que el Creador ponga su mirada en nosotros, que somos inmerecedores de su misericordia y su gracia y de su amor, pero que Él ponga los ojos sobre nosotros y nos guíe cada día, nos edifique, nos fortalezca, nos sustente, nos provea, nos mantenga de pie en su maravilloso amor. Es una bendición y es un gran honor. Esta fue la lectura del día de hoy. Yo me despido, no sin antes desearles nuevamente que tengan un bendecido, un feliz y hermoso día, tomados de la mano de Dios. No se les olvide mañana congregarse, ir a alabar y adorar a nuestro Padre Celestial los domingos, y si lo hacen el día de hoy, sábado, en el Shabbat, disfruten de la presencia de Dios, del amor, la gracia y misericordia, de la creación, de lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas. Disfrutemos del día de reposo también, y si el día de mañana nos congregamos, que en mi caso yo llevo a la práctica los dos, el día de reposo y la congregación el domingo, ¿sí?, disfrutemos y alabemos a nuestro Padre de todo corazón, con todo nuestro amor, porque eso es lo que le corresponde y lo que se merece, por tanto y tanto y tanto que nos ha dado, y por tanto y tanto y tanto que aún también nos va a dar. Les envío un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, y nos vemos el día lunes para continuar con la semana número 17. Saludos.